Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Quiñones. Yo soy estudiante de una maestría de transformación digital en el CESA. Les damos la bienvenida a este espacio de CESA Talks y vamos a desarrollar una pequeña conversación sobre la importancia de los datos en las organizaciones. Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Di Carlo. Ricardo es docente, investigador y es el coordinador de la maestría en liderazgo y transformación digital. Bienvenido, Ricardo. Y nos acompaña Nicolás. Nicolás es nuestro coordinador del Centro Suma. Es el centro que fortalece las capacidades en matemáticas de nuestros estudiantes y también es el docente en analítica de negocios en nuestros posgrados. En la actualidad las empresas tienen muchos retos relacionados con los datos, con la cantidad de información que se genera. Según el IDC, por ejemplo, estamos relacionando que el 60% de las organizaciones en Latinoamérica ya están integrando soluciones de datos y de analítica avanzada. Un informe de IBM del año 2022 nos comenta que es importante y los resultados que se tienen al hacer estas implementaciones son, por ejemplo, una reducción del 25% en costos o un aumento del 29% en productividad. Son datos de verdad que generan impacto en las organizaciones. ¿Qué afirmaciones, qué comentarios tienen frente a este tema y qué nos dicen estas cifras? Me parece súper relevante la parte de IDC, sobre todo porque empezamos a conversar y decimos que 6 de cada 10 organizaciones, ¿no?, están implementándolo. Y después vemos otro complemento de data que es 4 de cada 10, ¿sí?, la están utilizando y están obteniendo como de alguna forma valor sobre ella. Entonces todavía ahí existe como un gap de 2 empresas, ¿no? O sea, de 6 realmente 4 están implementándolo y también lo están aprovechando. Entonces, ¿qué diría yo ahí? Que eso es una realidad que no solamente está en la data que nosotros podemos ver de IDC, sino también es una realidad que nosotros podemos ver en las empresas cuando las visitamos. A mí no me sorprenden los datos. Yo diría, en este momento estamos viendo una coyuntura, diríamos casi que una guerra armamentista en el tema de los chatbots y la inteligencia artificial. Entonces el mundo se está debatiendo en esto. Que Colombia y Latinoamérica esté también avanzando en esto, pues es lo que debería estar pasando. Creo que está un poquito quedado, pero se está viendo una tendencia y cada vez más, por ejemplo, en las clases uno va viendo que los estudiantes que vienen en organizaciones que cada vez son más involucradas en los datos. Entonces es una tendencia que está creciendo y que yo veo que con todos estos datos que están pasando va a ser todavía más exponencial. ¿Qué implicaciones tiene para una organización hacer ese cambio en ese mindset para lograr una cultura de datos en las organizaciones? Es clave que una empresa se vuelva data driven, es decir, que cree datos, que los consuma, que los busque, que crea en ellos, que tome decisiones basadas en los datos. Eso es súper importante. Un caso en paralelo, un piloto tiene que tener pericia, tiene que tener intuición y todo, pero a uno se le parecería loco, a uno se montaría en un avión en el que el piloto no use los instrumentos para tomar decisiones de cómo está hablando el vuelo. Pasándolo a las organizaciones, tiene que pasar lo mismo. La intuición y la experiencia son claves en el éxito del negocio, pero uno hoy en día tiene que tener los datos para apoyarse en ellos. Y cuando uno tiene una empresa data driven ya va a tener un montón de ventajas, va a poder generar oportunidades de negocio, va a poder generar eficiencias porque va a poder encontrar procesos para mejorar, va a poder mejorar las ventas, va a saber cómo tomar decisiones de esta parte, va a poder fomentar la innovación y finalmente una buena estrategia de datos va a generar ventajas competitivas que le va a potenciar a la empresa a un nivel todavía superior. ¿Cuáles son los beneficios de tener una cultura de datos en la organización? Así como bien decía Nicolás, hay un reto muy grande, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esas decisiones que son de los expertos, que son de la experticia, que son de la experiencia, y ahora vamos a unas decisiones con datos. Ahora bien, ¿cómo esas organizaciones van a esas decisiones con datos? Es un paso súper relevante porque empezamos a entender que todos debemos utilizar los datos. Entonces, esos conceptos solamente donde en las organizaciones existen científicos de datos y gracias a ese grupo de científicos de datos tenemos una cultura data driven, una cultura guiada en datos, no es tan cercano. Más bien incluso hoy en día hay otros como actores dentro del proceso que influyen en esa cultura de datos especialmente. Gracias, Ricardo. Y tú haces mención precisamente a una especialidad que es innegable y son los científicos de datos. Hay muchas organizaciones que han incorporado ese rol en sus compañías, sin embargo, ellos hablan en un lenguaje de código, en temas como muy especializados y es complejo hacer match entre esas organizaciones donde se toman las decisiones, donde se analizan los planes y ese lenguaje de los científicos. ¿Cómo hacemos para que este desnivel
se subsane y podamos todos hablar el mismo idioma y aprovechemos estas capacidades que generan estos científicos de datos. Vale, hay varias cosas ahí, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de Data Driven Culture y empezamos a llevarnos hacia ella, hace falta alguien que sea el enlace entre esa persona técnica y el tomador de decisiones. Hace algunos años atrás lo llamábamos de alguna forma el Data Visualization Manager, y hoy en día hay un término como mucho más cercano, que es el traductor de datos, ¿no? Entonces es esa persona que no solamente es capaz de hablar con el científico de datos de alguna forma, entender y tener una comprensión alta de este proceso, sino también tiene una comprensión alta del proceso de negocio y a su vez de la forma comunicativa o locutiva donde se entrega esa información. Nicolás, y en este sentido también estamos viendo que todos los días se generan muchos datos y las compañías están iniciando ese proceso. Estamos en 6 de cada 10 iniciando un proceso de implementación, de analítica, pero no de analítica avanzada. Hay datos, estadísticas que dicen que para el 2025 vamos a tener 175 zettabytes de información y venimos de tener en el 2018 tan solo 33 zettabytes. Esto es un crecimiento claramente exponencial. ¿Qué tienen que hacer en el corto plazo, Nicolás, para prepararse para esto, para garantizar y que puedan aprovechar todo esto? Bueno, yo arrancaría con una especie de dato curioso de lo que es un zettabyte para poner en contexto el tamaño de este volumen que estamos hablando. Si pasáramos de zettabytes a zetametros, estaríamos hablando del diámetro de la galaxia. O sea, la distancia de la galaxia de lo que hay en tamaño de datos. Imagínense eso en la creación de datos. Entonces, pues, se vuelve, basado en esta información, es muy importante ya tener una idea de cómo se va a manejar, cómo tiene que usted manejar todos estos datos. Hay múltiples casos de ejemplos de empresas que cuando se les rompen los datos tienen impactos fuertes reputacionales, pueden tener impactos penales, pueden tener impactos civiles, o sea, pueden tener muchos problemas, pueden incluso terminar saliendo del negocio por temas legales. Entonces es bastante importante que las empresas tengan conciencia de la gobernanza de los datos y la de seguridad de los datos. Y eso, entonces, primero hay que arrancar con unas políticas y unas reglas que tienen que quedar establecidas, cómo se van a proteger, dónde se van a guardar, quién va a tener acceso, cómo los voy a anonimizar, todo eso, y la organización tiene que conocerlos todos. Segundo, ya tengo las reglas, la organización tiene que saber cómo tienen que estar capacitados, tienen que saber la importancia de manejar los datos, no es que uno ahí lo manda por el celular o cosas así, o sea, tiene que saber que es un insumo muy importante que hay que proteger, entonces la organización tiene que estar capacitada. Hay herramientas de seguridad que uno tiene que montar, entonces firewalls, backups, hacer bastante diferentes tipos de cosas para protegerse, tener auditorías para estar haciendo evaluaciones continuas de cómo se está manejando todo esto, y finalmente siempre estar pendiente de las vulnerabilidades, pero es muy importante cuidarlos como el insumo que es. Son demasiado valiosos, me van a dar la ventaja competitiva, tengo que cuidarlos bastante. Y vemos que las empresas grandes hacen mucho trabajo para manejar esto, y la gobernanza de datos es un tema primordial dentro de la organización para generar una cultura data-driven. En torno a esta cantidad de datos y este volumen que tenemos, ¿cómo se relacionan los roles en la compañía con este tema de los datos? ¿Cómo es la relación del director de data con el director de tecnología? ¿Tú nos podrías comentar un poco, Nicolás? Bueno, es una de las cosas interesantes que ha pasado con todo este mundo de los datos. Se han creado un montón de roles y de cargos que inicialmente uno no les ve importancia, pero que sí son fundamentales en crear esta cultura. Entonces, este cargo, el Chief Data Officer, el jefe de datos, es la persona encargada de definir la estrategia de los datos. ¿Y qué es la estrategia de los datos? Es asegurarse que los datos sean buenos, es decir, que sean exactos, que me den los datos, que estén completos, que sean reales, que le agreguen valor a la organización. Entonces tengo que asegurarme que eso funcione. Tengo que alinearlos para la estrategia de la empresa, es decir, no voy a hacer analítica por analítica, voy a hacer analítica que esté alineada con la estrategia del negocio hacia donde yo quiero llegar. Entonces esta persona es la que tiene que implementar esta estrategia. Tiene que estar pendiente de mirar las nuevas tecnologías, qué está pasando, qué tecnologías puedo adaptar y dónde hay más datos para conseguir. Una de las cosas grandes de estas empresas data-driven es que siempre están con hambre de datos y siempre quieren más. Y la clave, entre más tengo, más insights logro. Entonces también esta persona tiene que estar en la búsqueda siempre de cómo captar más. La otra persona, el Chief Technology Officer, es el director de la tecnología. Esta persona se encarga de la gestión de
de lo que llamaban antes sistemas de TI y de la organización, define la estrategia tecnológica de la organización, es la que define hacia dónde va, qué tecnologías son las que van a apalancarse para nuevamente alinear la estrategia. Trabajan muy de la mano los dos, pues porque este maneja las tecnologías y todo, y este maneja los datos. Entonces, cómo se integran, cómo voy a hablar yo los dos temas. Y a la larga son dos cargos muy complementarios que, como les digo, son parte de este nuevo mundo de los datos y que se necesitan para de verdad generar los valores agregados y todas estas ventajas que estamos hablando de lo que es tener una empresa que tome decisiones en datos. Ricardo, y ya ahí, ¿cuál es el papel del CEO con toda esta orquestación de herramientas e información? Vale, fíjate que, a ver, un poquito para tomar desde el tema de lo que plantea Nico específicamente, el gerente de tecnología y el gerente de datos en las grandes compañías son dos entes completamente separados, ¿no? Y muchas veces cada uno como que tiene un reporte independiente. En mi experiencia, cuando bajamos a la pyme es completamente diferente. El gerente de data se convierte en un Business Intelligence Manager, ¿sabes? Un gerente que muchas veces está arropado por la propia área de tecnología. Entonces ahí hay como una mayor cohesión. Si hablamos de un CEO o de un director de una pyme, entonces lo ve como una unidad única donde empieza a aprovecharse los datos y hay como una mayor cohesión dentro del proceso. Yo siento que en la medida que vamos a compañías un poco más grandes, vamos a niveles de enterprise, entonces ya las cosas como van como un poco diferentes. Hay como ciertas normas, ciertas estructuras más rígidas en data, hay ciertas normas y ciertas estructuras más rígidas también en los campos de tecnología. El CEO en esa gran compañía, la labor importante que tiene con relación a la data es justamente alinearla con la organización. O sea, que el Chief Data Officer, como bien lo decía Nicolás, esté alineado con la estrategia organizacional. No solamente que esté alineado con con el jefe de tecnología, ¿no? Sino también con la estrategia organizacional. ¿Cómo hacemos para que el Chief Data Officer se involucre con las áreas de negocio, le pueda prestar el apoyo necesario para que ellos tomen las decisiones? Entonces pensaría yo incluso que hay una revolución nueva con esta área de datos donde podría pasar de alguna forma, de alguna manera, que tome incluso más relevancia en algunos casos que la propia área de tecnología. Ok, y ya un poco como para cerrar, si yo soy un pequeño empresario, si soy una mediana empresa y quiero empezar a aprovechar los datos que está generando mi organización, los datos que tengo disponible, ¿cuáles serían como esos retos que tienen? ¿Por dónde empezarían? ¿Cuáles son las recomendaciones? Empezar a generarlos, a tener los datos y arrancar a hacerse preguntas sobre los datos. ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero encontrar? Y de esa forma las preguntas, si uno logra presentar los datos de una forma con una buena visualización, voy a poder ver las decisiones muy fácil, me van a mostrar las oportunidades, van a salir ahí mismo. Entonces la clave es, no le tengan miedo, no se necesita ser un Amazon para ser una empresa data driven, simplemente es con los datos que yo tengo, si yo los manejo muy bien, yo voy a poder tomar muy buenas decisiones. Simplemente es perderle el miedo. Hoy en día las cosas cada vez están más fáciles para tomar este tipo de decisiones y para volverse una empresa que aplique los datos. Yo, para complementar lo que dice Nico, yo también creo que una de las partes importantes que debe tomar una pequeña empresa en general para empezar a aprovechar los datos es los datos adecuados, correctos y listos para procesarse. Entonces, que sea el input correcto, que la data esté correcta. Pues los americanos tienen como una frase interesante en data, ¿no? Dice garbage in, garbage out, ¿no? Entonces debería tener como el proceso lo más limpio posible. Yo creo que la organización inicial de la data es un paso vital, ¿no? Porque después de eso yo veo pequeñas y medianas empresas que inician, vamos a colocar un visualizador, entonces de repente herramientas como Power BI entran en el juego, pero nunca me he preocupado antes de ello, organizar la estructura de datos, saber que vienen los correctos, que están limpios, que son los adecuados, que están en los formatos que los puedo aprovechar. Y entonces cuando aparece pues la visualización o el proceso o la aplicación que hace la visualización, pues la verdad es que la data que está arrojando no es la correcta, me faltó esta parte. Yo creo que el principal factor que una pyme debería tomar es organizar sus datos, limpiarlos y tenerlos disponibles. Yo diría que el 80% de una analítica de datos se gasta en limpiar los datos. Los datos siempre son sucios
y toman mucho trabajo limpiarlos. Y la gente a veces no magnifica este tipo de cosas y como dice Ricardo, garbage in, garbage out. Empiezo a tener un visualizador que no me está mostrando nada, porque no hizo el trabajo que es el duro y el difícil, limpiar anterior. Muchas gracias a los dos por participar, por acompañarnos. Creo que ha sido un espacio muy productivo. Ricardo, muchas gracias por tus comentarios. Nicolás, a todos muchas gracias por acompañarnos en esta edición de CESA Talks. Los esperamos en la próxima.